Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica de hoy, lunes 24 de marzo del 2025. El tipo de cambio peso dólar está operando sobre niveles de 20.12. Hemos visto durante la sesión y en el rango overnight un tipo de cambio entre 20.10 y 20.25. Y es una semana cargada de bastante información económica y bueno, evidentemente también la semana previa a la suspensión a que se termine la suspensión de aranceles por parte de los productos del TEMEC, así como los aranceles recíprocos que impuso Donald Trump el mes pasado. Y bueno, vamos a estar al pendiente de toda esta información que, por cierto, ya durante la mañana se dieron a conocer los datos de inflación quincenal en México. La inflación general se desaceleró a 3.67 en una tasa anualizada, por supuesto, por debajo del 3.70 esperado. Esa es una buena noticia, y también por debajo del previo, que fue de 3.81. La inflación subyacente, la que quita los elementos más volátiles de la canasta, es decir, los productos que suben o bajan de precio muy rápidamente, bajó a 3.56% y trae, el anterior fue de 3.57 y el esperado fue de 3.57 y el previo fue de 3.66. Así que también buenas noticias. Estos datos son clave para la decisión de política monetaria de Banco de México el jueves 27 de marzo. Entonces seguramente se cumplirá la expectativa que tiene el mercado de que se lleve a cabo un recorte de 50 puntos base el día jueves. Y por otro lado también ha cambiado mucho la expectativa del mercado respecto al tema de los aranceles recíprocos, sobre todo que se van a anunciar el 2 de abril junto con ver si se va a posponer o no el tema de los aranceles a productos del TEMEC. Pero algunos reportes sugieren medidas focalizadas en tema de aranceles recíprocos, excluyendo algunas naciones e incluso algunos sectores. Esto es importante porque el mercado tiene menor aversión al riesgo, ya que se espera que sea menos agresivo Donald Trump en el anuncio de estos aranceles, y evidentemente le resta volatilidad y presión a los mercados. Y otro dato que se dio a conocer el día de hoy también aquí en México es el famoso IGAE, que es el índice global de actividad económica. Básicamente mide el pulso mensual de la economía mexicana y abarca industrias como abarca más bien la industria, abarca también la parte de servicios y la agricultura. Y el día de hoy mostró una contracción mensual de 0.20%, en línea con lo esperado. Eso es dentro de lo que cabe, una buena noticia, que ya no se haya ido más allá de lo que se esperaba por parte del mercado. Y la tasa anual tiene una contracción de 0.1%, mejor de hecho del 0.4% contracción, o menos 0.4% que esperaba o que tenía previo. Esto refleja, por supuesto, una desaceleración económica por parte de la economía mexicana, y los mercados están vigilando, por supuesto, que esto se vaya alargando y evidentemente después se vaya reflejando en temas de Producto Interno Bruto. Y en la parte técnica, el peso dólar está encontrando un techo importante. Ni siquiera ha llegado a los 20.30, se ha quedado siempre a un par de centavos de llegar a los 20.30, y ahí vemos una zona de reacción importante donde se dispara la oferta y regresa el peso mexicano. Esto se debe, como ya les había comentado, a la menor aversión al riesgo que hay por parte de los mercados en temas de aranceles, que ya es la última semana antes de que se lleve a cabo el anuncio. Y bueno, también en temas técnicos, al final de cuentas es una zona de reacción que, si lo rompe, nuestra siguiente zona de reacción seguramente estará en 20.50. Ahora, si el 2 de abril se lleva a cabo la implementación de ambos aranceles, tanto el tema de los recíprocos y como el tema de los aranceles a los productos que están dentro del TEMEC, entonces seguramente vemos también un poco de volatilidad, aunque yo ya les he comentado y les reitero el día de hoy, yo veo que puede tener una reacción limitada de acuerdo a otros meses. La primera vez vimos un 21.30, la segunda vez que se anunció vimos un 21, y es probable que esta vez veamos niveles entre 20.70 y 20.85 por mucho, siempre y cuando se cumpla la misma condición que en meses pasados, que es anuncian los aranceles y un par de días después o incluso horas se anuncia un aplazamiento de estos aranceles a una negociación por parte de México y Estados Unidos. Ahora bien, si esto no sucede, es decir, anuncian los aranceles, pasan los días, no sucede la negociación, e incluso México contesta con aranceles o no contesta con aranceles, pero los aranceles están impuestos y se empieza a ver la afectación económica a nivel regional, entonces seguramente veremos que el tipo de cambio no se va a quedar en 20.70 ni en 20.85, sino gradualmente se podrá ir subiendo, incluso superando niveles
de 21.30. Todo dependerá de lo que suceda el próximo 2 de abril y en los días subsecuentes, por supuesto, porque el 2 de abril se dará el anuncio y posteriormente, insisto, si se da el anuncio de los aranceles, que es muy probable que sí, también el mercado esperará un tema de negociación. Así que hay que estar pendientes a esta información y todas las declaraciones que se vayan dando durante la semana previo a la fecha, que precisamente las fechas claves es el día jueves, el 27 de marzo, la decisión de política monetaria de Banco de México, en la cual se espera que haya un recorte de 50 puntos base. Eso ya lo tenemos contemplado. Y más aún después del dato de inflación quincenal que se dio a conocer el día de hoy por debajo de lo esperado. Y esto es importante también porque aunque el peso mexicano está tomando fuerza por otros factores, recordemos que el tema del tipo de cambio es multifactorial, el peso mexicano eventualmente se puede ver afectado por la reducción de diferencial de tasas entre México y Estados Unidos. Es decir, si México paga menos tasas, o sea, si la diferencia entre la tasa en México y Estados Unidos es menor, pues nos volvemos también cada vez menos atractivos porque en la medida en la que nos vayamos ajustando a la tasa de Estados Unidos, pues evidentemente el mercado prefiere invertir en Estados Unidos, que es un país de menor riesgo, y llevarse su dinero de México. Ahora bien, la verdad es que la tasa en México sigue siendo muy atractiva para el riesgo que conlleva y por eso vemos que no hay tanta salida de capitales por ahora, pero insisto, en la medida en la que se vaya cerrando esta brecha de tasas entre México y Estados Unidos, seguramente sí veremos movimientos importantes en la contribución o en la estructuración de portafolios institucionales que tienen mucho dinero aquí en México, el famoso capital golondrino. Así que estaremos pendientes y el día de esta semana también es importante, insisto, por temas de información económica. El día jueves tendremos el Producto Interno Bruto o el crecimiento económico por parte de Estados Unidos, ya el último del cuarto trimestre del año anterior, en donde se espera que crezca la economía 2.3%. Tenemos las solicitudes de apoyo por desempleo que se dan de manera semanal. Tenemos la decisión de política monetaria por parte de Banco de México a la 1 de la tarde. Y el día viernes también será importante porque tendremos la tasa de desempleo en México, que generalmente no suele mover mucho al mercado. Sin embargo, tenemos la parte de la inflación del gasto personal, que esto es muy importante. De hecho, la Fed es la que proyecta en sus documentos de política monetaria, no la inflación per se, es el famoso PCE. Así que se dará a conocer el día viernes y será muy importante precisamente, sobre todo para el tema de las tasas en Estados Unidos, que ya el mercado está descontando un recorte en junio y un probable recorte para el mes de septiembre. Y hablando de zonas de reacción, como les comentaba, yo sigo dejando el punto pivote, aunque es probable que lo baje a 20.15, pero estamos encontrando una resistencia importante en los 20.30 y estamos encontrando también un soporte, aunque no sólido, pero sí una reacción importante en 20.15. Nuestro siguiente soporte está en 20 y de romperlo, por supuesto, 19.85. Y en la parte alta, de romper los 20.30, nos vamos a niveles de 20.50 y previo o hasta el anuncio de los aranceles, seguramente veremos niveles de 20.70 o 20.85, insisto, de acuerdo a cómo lleguemos o en qué contexto lleguemos al anuncio de los aranceles. Y para terminar el episodio del día de hoy, vamos con un dato curioso que también nos da una perspectiva interesante del mercado. ¿Sabías que el nacimiento de la inteligencia artificial se remonta hasta 1956? En ese año, en la conferencia de Dartmouth, en donde John McCarthy acuñó el término de inteligencia artificial, precisamente propuso que las máquinas podían simular procesos humanos como el aprendizaje y la resolución de problemas. Un hito que de hecho hoy impulsa desde los mercados financieros hasta el podcast como este. Esto fue todo en el Pulso de las Divisas. Nos escuchamos mañana. Muchas gracias por sintonizar. Te invito a seguirnos y escuchar el análisis diario en Spotify, Apple Podcast, YouTube y Amazon Music. Cualquier duda o comentario, yo soy Roberto Barberena y esto es El Pulso de las Divisas.